Si alguien me hubiera dicho que mi propia carne y sangre, el niño que crié con manos temblorosas y oraciones interminables, algún día me trataría como a un extraño en mi propia casa, me habría reído en su cara. Antes de comenzar mi historia, solo quiero darte las gracias por escucharme, derramar mi corazón, hazme saber en los comentarios de dónde estás escuchando y qué hora es, me encanta saber de ti y si aún no lo has hecho, por favor, presiona el botón de suscripción, me ayuda más de lo que sabes ahora déjame decirte lo que realmente pasó. Yo, Teresa Delgado, una mujer que había caminado a través del fuego por sus hijos, estaba a punto de aprender la lección más cruel de mi vida. Recuerdo el día en que comenzó como una herida que se niega a sanar. Era un miércoles por la tarde, y el sol brillaba sobre Sevilla. El olor de los azahares colgaba en el aire, y yo estaba horneando pan de aceite en la cocina, zumbando una melodía que mi madre solía cantar. Mi hijo, Diego, entró con su esposa, Camila, detrás de él como una sombra. Camila siempre había sido una mujer fría. Desde el primer día que la trajo a casa, algo en sus ojos me inquietó. Había hambre allí, un veneno tranquilo enmascarado por sonrisas dulces y palabras educadas. Mamá, comenzó Diego, ni siquiera se molestó en besar mi mejilla. Tenemos que hablar. Me limpié las manos en mi delantal y lo miré, mi corazón se saltó un latido. Conocía ese tono. Era el mismo que su padre usó la noche que me dijo que se iba por otra mujer. ¿Qué es, hijo? Pregunté, forzando una sonrisa. Camila se aferraba a su brazo, y la forma en que me miraba hizo que mi estómago se revolciera. Como si ella ya supiera algo que yo no sabía. Diego se aclaró la garganta. Hemos estado pensando. Es hora de que te mudes a la habitación de invitados. Es más fácil de esa manera. Tendrás todo lo que necesitas, y Camila y yo tomaremos el dormitorio principal. Es simplemente práctico. Por un momento, no pude respirar. La habitación giraba a mi alrededor, y el olor del pan horneado se volvió amargo. Mi dormitorio, la habitación que construí con mis propias manos, decorada con cortinas que mi madre me cosió cuando nació Diego, la habitación donde aún permanecía cada recuerdo de mi difunto esposo, de repente me estaba arrebatando. Perdón. Sir, mi voz apenas audible. Camila dio un paso adelante. Tiene sentido, Teresa. Te estás haciendo mayor, y la habitación de invitados está más cerca de la cocina y la sala de estar. Será más cómodo para ti. Quería gritar. Quería agarrar a Diego por el cuello y darle un poco de sentido común. Pero todo lo que podía hacer era mirar a mi hijo, el niño que cuidé a través de las fiebres, el niño cuya cara besé buenas noches durante años. Diego, dije, con la voz temblando, esta es mi casa. Suspiró, evitando mi mirada. Ahora también es nuestra casa, mamá. Me prometiste que algún día lo heredaría. Bueno, solo estamos empezando temprano. La traición golpeó más fuerte de lo que cualquier golpe podría. Pero lo peor no fueron las palabras. Fue la forma en que los dijo, como si no fuera nada, como si mis sentimientos no importaran en absoluto. Me dieron hasta el atardecer para mover mis cosas. Entré en mi dormitorio, sintiéndome como un fantasma. Toqué las paredes, dibujé mis dedos sobre las fotos en la cómoda. Diego cuando era un bebé, mi foto de boda con Miguel, mi difunto esposo. Las lágrimas llegaron entonces, calientes y furiosas, y las dejé caer. Al caer la noche, mis cosas estaban metidas en la fría y pequeña habitación de invitados en la parte trasera de la casa. Habían trasladado sus pertenencias a mi habitación incluso antes de que terminara de empacar. Camila no perdió tiempo redecorando, quitando cada rastro de mí. Durante las siguientes semanas, viví como un extraño en mi propia casa. Las comidas eran tensas. Camila dejó claro que ya no era bienvenido a la cabeza de la mesa. Mi asiento estaba en el extremo, cerca de la cocina. Diego apenas me habló a menos que fuera para pedir algo. La casa que una vez sonaba con risas y música era ahora una tumba fría y tranquila. Una noche, mientras estaba sentado solo en la habitación de invitados, un pensamiento se coló en mi mente. Un pensamiento peligroso y ardiente. ¿Y si no fuera tan impotente como ellos pensaban? Pasé esa noche mirando al techo, recordando cada sacrificio que he hecho por Diego.
Las noches que pasé hambre para que pudiera comer. Los años que trabajé limpiando oficinas, fregando baños, para pagar su educación. Esta casa era más que ladrillos y mortero. Era el trabajo de mi vida, y no me iban a dejar de lado como un viejo par de zapatos. A la mañana siguiente, algo dentro de mí se rompió. Me puse mi mejor vestido, el azul que le encantaba a Miguel, y fui a ver a mi viejo amigo, Ernesto. Ernesto era un notario, un buen hombre que me había ayudado a redactar la escritura de la casa hace años después de que Miguel falleciera. Cuando le conté lo que estaba pasando, la cara de Ernesto se oscureció. Agarró el papeleo de su cajón, la escritura original con mi nombre brillando en la parte superior como un faro. Teresa, dijo, esta casa es legalmente tuya. Nadie puede quitártelo. Un plan comenzó a formarse en mi mente. Fue imprudente, fue cruel, pero fue mío. Le pedí a Ernesto que preparara los documentos para poner la casa en el mercado. No se lo dije a Diego ni a Camila. Quería que probaran la traición, que sintieran que el suelo desaparecer debajo de ellos como lo había hecho para mí. Durante la semana siguiente, me reuní con un agente inmobiliario en secreto. Una mujer amable llamada Mariana que escuchó mi historia con lágrimas en los ojos. Ella me prometió que manejaría todo discretamente. De vuelta a casa, las cosas empeoraron. Camila comenzó a cerrar la cocina por la noche para que no accidentalmente dejara la estufa encendida. Diego cambió la contraseña de Wi-Fi y se negó a dármela. Se fueron de vacaciones, compraron ropa nueva, todo con el dinero que le di a Diego como regalo de bodas. Espere patient Mont. La casa salió al mercado bajo un listado privado. En cuestión de días, había un comprador interesado, un hombre de negocios de Madrid que lo quería para su madre. La oferta fue generosa, más de lo que esperaba. Firmé los papeles de venta un viernes por la tarde. Cuando llegué a casa esa noche, Camila estaba en mi dormitorio, su dormitorio ahora, pintándose las uñas, el olor de su perfume espeso en el aire. Diego estaba tirado en el sofá, viendo la televisión. Me paré en la puerta, sintiendo un extraño lavado tranquilo sobre mí. Diego lame. Miró hacia arriba, irritado. ¿Qué? He vendido la casa. Su rostro se retorció en confusión. ¿De qué estás hablando? Sostuve los papeles. La casa es mía, ¿recuerdas? Empezaste temprano. Yo lo hice. La cara de Camila se volvió blanca. Diego saltó sobre sus pies, agarrando los documentos de mi mano, sus ojos sobre las firmas. No puedes hacer esto. Ya lo hice. Por primera vez en meses, sonreí. La casa estaba programada para cerrar en 2 semanas. Tenían tanto tiempo para encontrar otro lugar al que ir. Camila gritó, Diego maldijo, pero no había nada que pudieran hacer. Ernesto se aseguró de que el papeleo fuera hermético. Esa noche, dormí con las ventanas abiertas, el aire fresco de Sevilla llenando la habitación. No me había sentido tan vivo en años. Pero la vida aún no había terminado conmigo. Porque al día siguiente, sucedió algo que me sacudió aún más. Diego se había ido. Se fue sin decir una palabra, llevándose a Camila con él. Sin disculpas. No hay adiós. Ni siquiera una nota. Me quedé en la casa vacía, las paredes resonando con el silencio, y por un momento, sentí que el peso de mi soledad me aplastaba. Porque incluso después de todo, yo tenía su madre. Y yo lo amaba. Incluso cuando no se lo merecía. Pero la vida, me di cuenta, no se trata de lo que pierdes. Se trata de lo que te llevas. Y estaba empezando. La mañana después de que Diego y Camila desaparecieran, la casa se sentía más pesada que nunca. Pensarías que su ausencia sería un alivio, que después de meses de tensión sofocante, finalmente podría respirar. Pero en cambio, fue como un silencio cruel resuelto sobre todo. El aire en sí se sentía espeso con lo que no se había dicho, con todos los pedazos rotos de mi corazón esparcidos por esos viejos pisos de baldosas. Caminé por la casa con mis zapatillas, cada paso resonando en el vacío. Sus cosas se habían ido. Todas las fotografías de Diego y yo del manto habían sido quitadas, cada rastro de ellos desapareció como humo. Llegué a mi antiguo dormitorio,
el que habían reclamado como suyo, y abrí la puerta. Fue estéril. Las hojas despojadas, las paredes desnudas, excepto por un solo clavo donde solía colgar el retrato de Miguel. Mis ojos se llenaron de lágrimas antes de que pudiera detenerlos. No por ellos. No, ya no. Pero porque me lo permitió. Dejaría que me convirtieran en un extraño dentro de mi propia vida. Una vida de sacrificios, noches sin dormir, manos callosas. Todo por un chico que ni siquiera me dejó una nota cuando se fue. Me senté en el borde de la cama y me reí, un sonido crudo y amargo que rebotó en las paredes. ¡Qué tonto he sido! Pero luego me recordé a mí mismo. No fui un tonto. Yo era madre. Y madres, perdonamos demasiado. Soportamos demasiado tiempo. Llevamos cruces que nuestros hijos nunca verán. Al mediodía, Mariana llamó. Teresa, dijo suavemente, el comprador quiere finalizar el trato esta semana. ¿Estás seguro de que estás listo? Miré alrededor de la casa vacía. El lugar donde Miguel me llevó por encima del umbral, donde Diego dio sus primeros pasos, donde mi madre murió sosteniendo mi mano en la misma habitación de invitados en la que me encerraron. Sí, susurré. Estoy listo. Los siguientes 2 días se movieron como una tormenta. Empaqué mis recuerdos en cajas de cartón, clasificando décadas de risas, desamor y días ordinarios que de repente se sentían preciosos. Cartas viejas, el reloj de Miguel, la ropa de bebé de Diego. No podía soportarlo todo. Parte de eso, lo quemé en la chimenea. No por ira, sino porque las cenizas se sienten más ligeras que llevar el peso de algunos recuerdos. Pero justo cuando estaba empezando a encontrar una especie de paz en el dejar ir, la vida, con su cruel sentido del tiempo, vino a llamar a mi puerta. Era un miércoles por la noche, y la lluvia había empezado a caer sobre Sevilla. Estaba sentado en la sala de estar, una taza de té calentando mis manos, cuando escuché el golpe. 3 raps suaves. Lo sabía incluso antes de abrir la puerta. Ahí estaba Diego. Empapado hasta el hueso, cabello pegado a su frente, ojos inyectados en sangre. No se parecía en nada al hombre arrogante que me había encerrado hace solo unas semanas. Mama Krasno. No dije nada. Mi corazón, cosa traidora que era, saltó. No importa cuánto te endurezcas, no importa cuán profundas sean las heridas, el amor de una madre se entierra en la médula de tus huesos. Por favor, suplicó, su voz se rompió. Déjame entrar. Debería haber cerrado la puerta. Debería haberle dicho que volviera a cualquier canalón por la que se arrastrara. Pero me aparté. Entró, goteando agua en el suelo, su ropa se aferraba a él como una segunda piel. Mi sente. No lo hizo. Yo, me equivoqué, susurró. Me reí entonces, un sonido bajo y sin humor. Desordenado. Escupo. No solo metiste la pata, Diego. Me traicionaste. Tú y esa esposa tuya me trataron como basura bajo tu zapato. Me humillaste en mi propia casa. Se arrodilló ante mí. Camila me dejó. Mi qui congelado. ¿Qué? Me miró, con lágrimas derramadas por su rostro. Ella, limpió mi cuenta bancaria, mamá. Cogí el coche, mi ropa, todo. Ella se ha ido. No la he visto en días. Una fría satisfacción se enroscó en mi pecho, pero estaba enredado con lástima. ¿Cómo no podría ser? Este era mi hijo. Mi sangre. No tengo a dónde ir, solloró. Perdí mi trabajo. Era tan estúpido. Mamá, por favor. Quería gritarle, agarrarlo por los hombros y sacudir el sentido común en su grueso cráneo. Pero no lo hice. Porque en ese momento, no vi al hombre adulto que me traicionó, sino al niño pequeño que solía correr a mi habitación por la noche después de una pesadilla. Tomé un respiro. Diego, dije en voz baja. La casa está vendida. Me voy en 2 días. Su rostro se ha arrugado. No, mamá, no. No tengo nada. Por favor, déjame quedarme. Haré cualquier cosa. Me levanté, con el corazón palpitando. ¿Dónde estabas, Diego? ¿Cuando dormía en esa fría habitación de invitados? ¿Cuándo tu esposa me excluyó de la cocina?
¿Cuándo te llevaste el dormitorio que tu padre construyó para mí con sus propias manos? Ni siquiera dejaste una nota cuando te fuiste. Lloró entonces, como un niño. Debería haberme sentido reivindicado. Triumphant. Pero en cambio, me sentí cansado. Tan cansado. Hiciste tu elección, hijo, susurré. Y ahora he hecho el mío. Le dije que podía quedarse 2 noches. No más. Él durmió en el sofá mientras yo me quedaba en la habitación de invitados, la ironía amarga y aguda. A la mañana siguiente, llamé a Mariana. ¿Podemos adelantar el cierre? Pregant. Por supuesto, respondió ella. Está bien. Me quedé mirando a Diego, tirado en el sofá, roncando suavemente. Sir. Esa tarde, empaqué lo último de mis cosas. Dejé atrás las fotos, los platos, el viejo reloj que había sonado en el pasillo desde 1974. Deja que la casa tenga sus fantasmas. Arreglé un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Nada lujoso. Solo un lugar donde la luz entraría por la ventana por la mañana y el aire olía a azahar. En mi último día en la casa, encontré a Diego en la cocina. Estaba sosteniendo uno de los viejos álbumes de fotos de Miguel. Su rostro estaba pálido. Recuerdo esto, dijo, señalando una foto de nosotros en la playa. No respondí. Cuando llegó la hora de irme, me paré junto a la puerta. Adiós, Diego. No miró hacia arriba. Lo siento, mamá. Pero las disculpas solo son tan buenas como el hombre que las habla. Me fui. Y mientras me alejaba de esa casa, mi casa, sentí que algo pesado se caía de mis hombros. No tristeza. No la ira. Libertad. Y sabía dulce. Porque si la vida me había enseñado algo, era esto. La gente te hará daño. Te traicionaron. Incluso por aquellos por los que morirías. Pero no puedes construir tu valor en los corazones de los demás. Eres el arquitecto de tu propia salvación. Cuando el sol se ponía sobre Sevilla, me prometí una cosa. Nunca dejaría que nadie me encerrara en una habitación de nuevo. No en una casa. No en una vida. No en un corazón. Y eso fue solo el principio. El apartamento al que me mudé era modesto, ubicado en un barrio tranquilo en las afueras de Sevilla. Estaba muy lejos de la casa en la que había vertido mi alma, pero era mía. Las paredes estaban vacías, los muebles escasos, pero el silencio era mío para llenar. Por primera vez en años, sentí una sensación de paz, una calma que se asentó sobre mí como una manta caliente. Pasé mis días desempacando, arreglando las pocas pertenencias que había traído conmigo. Cada artículo tenía un recuerdo, un pedazo de la vida que había dejado atrás. El viejo reloj de Miguel, el jarrón de cerámica que compramos en nuestra luna de miel, una fotografía descolorida de Diego cuando era niño. Los coloqué con cuidado, creando un nuevo espacio que honraba el pasado mientras abrazaba el futuro. Una tarde, mientras estaba arreglando libros en una estantería, llamó a la puerta. Dudé, con el corazón palpitante. Al abrir la puerta, encontré a Diego parado allí, despeinado y cansado. Mamá, dijo suavemente, ¿podemos hablar? Me aparté, permitiéndole entrar. Se sentó en el sofá desgastado, con los ojos fijos en el suelo. Lo siento, comenzó. Para todo. Por cómo te traté. Por dejar que Camila hiciera lo que hizo. Estaba ciego y te hice daño. Me senté frente a él, con las manos apretadas con fuerza. ¿Por qué ahora, Diego? ¿Por qué vienes aquí? Miró hacia arriba, con los ojos llenos de remordimiento. Porque no tengo a dónde ir. Camila se ha ido, y me di cuenta demasiado tarde de lo que había hecho. Te echo de menos, mamá. Echo de menos a nuestra familia. Las lágrimas se me saltaron los ojos, pero las contuve. Diego, el amor no son solo palabras. Son acciones. Tienes que demostrarme que has cambiado. Asintió, con un rayo de esperanza en sus ojos. Low hair mama. Lo prometo. Durante las siguientes semanas, Diego visitó regularmente. Me ayudó con las compras, arregló el grifo que goteaba e incluso cocinó la cena. Lentamente,
Las paredes entre nosotros comenzaron a desmoronarse. Hablamos, reímos y compartimos historias del pasado. Parecía que el hijo que había criado iba a regresar. Una noche, mientras estábamos sentados en el balcón viendo la puesta de sol, Diego se volvió hacia mí. Mamá, quiero arreglar las cosas. Quiero asumir la responsabilidad de lo que hice. Lo miré, con el corazón hinchado con una mezcla de orgullo y aprensión. Entonces empieza por perdonarte a ti mismo, Diego. Solo entonces puedes cambiar de verdad. Asintió, una lágrima se deslizaba por su mejilla. Lo haré, mamá. Lo haré. A medida que los días se convirtieron en semanas, nuestro vínculo se fortaleció. El dolor del pasado no desapareció, pero se convirtió en parte de nuestra historia, un recordatorio de la fuerza que ambos poseíamos. Estábamos sanando, juntos. Pero la vida tiene una forma de ponernos a prueba, de lanzar bolas curvas cuando menos las esperamos. Y justo cuando empecé a creer en las segundas oportunidades, llegó una carta que sacudiría la base de nuestra nueva paz. Era de Camila. Ella quería reunirse. Me quedé mirando la carta, con las manos temblando. ¿Qué podría querer ahora? Diego leyó la carta, su rostro está pálido. Mamá, no tienes que hacer esto. Pero sabía que lo había hecho. Necesitaba cerrar, necesitaba enfrentarme a la mujer que había puesto mi vida patas arriba. Acordamos reunirnos en un café en el centro de la ciudad. Llegó el día, y me vestí cuidadosamente, eligiendo un vestido sencillo y el viejo reloj de Miguel. Cuando me acercaba a la cafetería, la vi sentada en una mesa de la esquina, luciendo tan equilibrada como siempre. Teresa, me saludó con una fuerte sonrisa. Camila, respondí sentendome. Ella tomó un sorba de su café, los ojos me escanearon. Quería disculparme, comenzó. Para todo. Me equivoqué, y ahora lo veo. La estudié, buscando sinceridad. ¿Por qué ahora, Camila? Ella suspiró, mirando hacia otra. Porque lo he perdido todo. Diego, la casa, mi dignidad. Quería hacer las paces. Asentí lentamente. Las disculpas son un comienzo, pero no borran el dolor. Ella me miró, con los ojos brillantes. Sé. Pero espero que, con el tiempo, puedas perdonarme. Me puse de pie, poniendo una mano en su hombro. El perdón es un viaje, Camila. Un paso a la vez. Mientras me alejaba, sentí un levantamiento de peso de mis hombros. El pasado siempre sería parte de mí, pero ya no me definió. Me había enfrentado a mis demonios, recuperado mi vida y encontré fuerza en el proceso. De vuelta en casa, Diego estaba esperando. ¿Cómo te fue? Preguntó. Sonreí abrazándolo. Fue como tenía que hacerlo. Juntos, nos paramos en el balcón, viendo cómo el sol se hundía bajo el horizonte. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí listo para enfrentarlo. Porque la vida, con todos sus giros y vueltas, me había enseñado que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay un destello de luz. Y a veces, esa luz viene de dentro. Los días posteriores a mi reunión con Camila se movieron lentamente, como si el agua de lluvia pesada se arrastrara por las calles empedradas. Algo sobre escuchar su disculpa, incluso si llegó demasiado tarde, incluso si estaba empapada de autocompasión, me dejó un sabor de boca que no podía describir. No fue amargura. No fue paz. Era algo intermedio, como encontrar una carta de un amigo muerto que decía todo lo que necesitabas escuchar, pero ya no podías responderla. Diego se había mantenido cerca. Demasiado cerca, si soy honesto. Pasaba todas las mañanas con pasteles y excusas. Arregló cosas que no necesitaban arreglarse, hizo preguntas sobre recuerdos que ambos sabían que había enterrado hace mucho tiempo. Y mientras que una parte de mí apreciaba esos momentos, ¿otra parte? La parte que todavía cuidaba moretones en lugares que nadie podía ver, seguía esperando a que el otro zapato cayera. Porque con Diego, siempre lo hizo. Una noche, una tormenta llegó a Sevilla. Hay sopa. El tipo que a Miguel le encantaba. Ajo, garbanzos, espinacas, con una corteza de pan para empaparlo.
Diego llegó empapado y temblando, y por un momento, mientras se sentaba en mi mesa, metiendo caldo caliente en la boca, parecía un niño de nuevo. Mi chico. Mamá, dijo de repente, bajando su cuchara. Tengo que preguntarte algo. Miré hacia arriba desde mi propio cuenco, ya preparándome para ello. Sé que te he hecho daño. He hecho cosas que no puedo deshacer. Pero, quiero volver a casa. Las palabras colgaban en el aire, pesadas como la lluvia golpeando contra las ventanas. Diego, dije en voz baja. Ya no vivo allí. Sé, dijo rápidamente, con la voz agrietada. Pero sigue siendo nuestra casa familiar. Quiero comprarlo de nuevo. He estado hablando con bancos, buscando préstamos. Si me ayudas, tal vez con algo de dinero, solo hasta que yo. No, lo corté, mi voz era más aguda de lo que quería. Su rostro cayó. Mamá, por favor. No, Diego. Dejé mi cuchara, mirándolo fijamente a los ojos. Esa casa me costó mi paz, mi dignidad y casi mi vida. Me encerraste en una habitación como un perro callejero. Dejaste que tu esposa despojara a mi casa de todo lo sagrado. Me dejaste allí, solo. Esa casa ya no es el hogar de nuestra familia. Es una tumba. Y no volveré a enterrarme allí. Me miró fijamente, sus ojos se llenaron de lágrimas, su boca temblando como un niño negó un juguete. Lo vendiste por despecho, siseó. Para castigarme. No, dije con calma, lo vendí para salvarme. Se puso de pie entonces, empujando su silla hacia atrás. La tormenta sacudió las ventanas mientras agarraba su abrigo. Espero que haya valido la pena, escupió. No respondí. Se fue, la puerta se cerró de golpe. Me senté allí en silencio, la tormenta aullando afuera, y por primera vez desde que vendí esa casa, me sentí orgulloso. No porque le hiciera daño. No porque finalmente haya dicho las cosas que había enterrado. Pero porque me había elegido a mí mismo. Una mujer que ha sido rota que muchas veces aprende a unirse en la oscuridad. No supe nada de Diego durante 2 semanas después de eso. Pensé que tal vez había terminado. Que tal vez, esta vez, el hilo final se había roto, y estaríamos a la deriva en diferentes direcciones como hojas en el viento. Pero entonces, la vida, implacable, cruel y extraña, se tiró la mano. Una noche, Mariana llamó. Teresa, dijo, con la voz baja. Tienes que venir al hospital. Se me cayó el estómago. ¿Qué pasó? Es Diego. Estaba en un taxi en cuestión de minutos. Las calles borrosas, la ciudad se ilumina con una mancha de oro y azul. Mi corazón latía contra mis costillas como un pájaro atrapado. Y aunque 100 pensamientos corrieron por mi mente, ¿qué hizo ahora? ¿En qué se ha metido? Me di cuenta de que nada de eso importaba. Porque era mi hijo. Llegué y encontré a Diego acostado en una cama de hospital, con un moretón floreciendo en su sien, su labio partido. Mariana estaba allí, con la cara apretada de preocupación. ¿Qué pasó? Sir. Intento suicidarse, Teresa. Las palabras se sintieron como una bofetada. Me tambaleé hacia atrás, agarrando el borde de la cama. Él bebió, dijo Mariana suavemente. Muchas. Tomé unas pastillas. Un vecino lo encontró. Me senté a su lado, con mis dedos temblando mientras le cepillaba el pelo de la cara. Parecía tan pequeño. Tan increíblemente joven en ese momento. Oh, Diego, murmur. Cuando se despertó, horas después, sus ojos se reunieron con los míos y se llenaron de lágrimas. Lo siento, mamá, graznó. No sabía cómo arreglarlo. Tomé su mano en la mía. No lo arreglas al irte, Diego. Lo arreglas quedándote. Enfrentando el desastre que hiciste. Viviendo. Lloró entonces. Sollozos tranquilos y desesperados que sacudieron todo su cuerpo. Y lloré con él. Nos quedamos así durante mucho tiempo. Madre e hijo. Ambos rotos a nuestra manera, pero todavía atados por algo más profundo que la sangre. En los días siguientes, Diego fue admitido en un programa de rehabilitación. Por primera vez, habló de su culpa, sus errores,
sus remordimientos. Y por primera vez, le creí. No porque sus palabras fueran perfectas, pero porque sus acciones cambiaron. Dejó de pedir cosas. Empezó a ofrecer. Él limpió mi apartamento. Se sentó conmigo durante largos silencios. Arreglé mi vieja radio. Y lenta, dolorosamente, comenzamos a construir algo que no era el pasado, no era el futuro, pero era nuestro. Una mañana, trajo una pequeña planta en maceta. Un nuevo comienzo, dijo simplemente. Y sonreí. Porque a veces, la vida no te devuelve lo que perdiste. A veces te ofrece algo nuevo. Y si tienes suerte, si eres lo suficientemente valiente, lo tomas. Incluso con las manos temblorosas. Incluso con un corazón cosido por cicatrices. Porque así es como se ve la supervivencia. Y tenía la intención de sobrevivir. Las semanas que siguieron fueron lentas, tiernas y unidas con silencios incómodos y risas vacilantes. Diego se quedó en el centro de rehabilitación mientras yo lo visitaba 2 veces por semana. Al principio, nuestras conversaciones eran frágiles, como el vidrio dejado en el frío durante demasiado tiempo, hermoso pero susceptible de romperse con una palabra equivocada. Pero cada vez que me sentaba frente a él en esas rígidas sillas de plástico, veía menos del hombre que me había traicionado y más del chico que una vez sostuve en mis brazos, el niño con los dedos manchados de chocolate y sueños salvajes de ser una estrella del fútbol. Diego me contó cosas en esas visitas que nunca había imaginado. «Mamá», susurró una noche, la luz fuera de la ventana se desvaneció en violeta oscuro. Me estaba ahogando. Incluso antes de Camila, antes de encerrarte en esa habitación, ya estaba perdido. Habló de deudas, de hombres que vinieron a la casa tarde por la noche, de la lengua afilada de Camila y de las crueles manipulaciones. Pero él nunca la culpó. Ni una sola vez. Y así fue como supe que estaba cambiando. Un cobarde señala con el dedo. Un hombre se mira en el espejo. Una tarde lluviosa de jueves, cuando llegué al centro con una bolsa de naranjas y viejos crucigramas, encontré a Diego sentado en el patio, mirando una pequeña fuente. Sonrió cuando me vio, una de verdad, no la mueca forzada de los viejos tiempos. He estado pensando mucho en papá, dijo en voz baja. Me senté a su lado. ¿Recuerdas cómo solía arreglar todo con cinta adhesiva y una maldición? Me reí, el sonido me sorprendió incluso a mí mismo. Lo hizo. El viejo tonto pensó que podía enmendar el mundo con terquedad. La mirada de Diego retrocedió hacia la fuente. Ojalá estuviera aquí ahora. Tal vez él sabría cómo arreglarme. Me acerqué, cubriendo su mano con la mía. Él te habría pateado el trasero, hijo, dije con una sonrisa triste. Pero entonces te habría sentado, te habría servido una bebida y te habría dicho que todavía era su chico. Las lágrimas llenaron los ojos de Diego, y él asintió. Lo extraño, se atragantó. Yo. Ese fue nuestro punto de inflexión. A partir de entonces, Diego dejó de hablar del pasado como algo que le poseía. Empezó a hablar de lo que quería para su futuro. Se inscribió en una clase de carpintería ofrecida a través del centro. Hizo un plan para conseguir un pequeño apartamento propio. Y una noche, sentado en la mesa de mi cocina, hizo la pregunta que pondría a prueba cada fragmento de perdón que me quedaba. «Mamá», dijo en voz baja, «¿me dejarías quedarme contigo un rato? Solo hasta que termine el programa. No quiero estar solo todavía». Mi primer instinto fue no. No porque lo odiara, ya no lo hacía, sino porque el miedo es una cosa obstinada. Se envuelve alrededor de tus costillas, te hace olvidar cómo respirar con calma. Pero luego lo miré. Realmente parecía. Y no vi al hombre que me había encerrado o vendido mis joyas o lleno mi casa de veneno. Vi a mi hijo. Está bien, dije, mi voz apenas está por encima de un susurro. Pero hay reglas. Sus ojos se iluminaron. Los seguiré, prometió. Y por una vez, le creí. Mudarlo a mi pequeño apartamento no fue fácil. Apenas había espacio para mis cosas, y mucho menos para las suyas, pero lo hicimos funcionar. Durmió en el viejo sofá-cama, y caímos en un nuevo tipo de ritmo. Las mañanas eran para el café y la tranquilidad. Por las tardes,
Iba a sus clases. Por las noches, cocinamos juntos. Se varó de mí por cocinar demasiado el arroz. Le regonté por dejar sus zapatos junto a la puerta. Fue sencillo. Era ordinario. Y era todo lo que no sabía que necesitaba. Entonces, la vida hizo lo que siempre hace. Nos lanzó otra tormenta. Una tarde, cuando regresaba del mercado, encontré una carta metida debajo de la puerta del apartamento. La letra era inconfundible. Camila. Mi estómago se retorció. Casi lo tiro, pero la curiosidad, esa vieja racha obstinada en mí, no me dejaba. Lo abrí. Teresa. Sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que te hice a ti y a Diego no se puede deshacer. Pero quería que supieras que me voy de Sevilla. Tengo un trabajo en Valencia. Estoy embarazada. No es de Diego. Nunca quise que las cosas fueran como lo hicieron. Espero que algún día encuentres la paz. Camila. Lo leí 2 veces. Luego una tercera vez. Las palabras se difuminaron, el significado cambió en mi pecho. Embarazada. Saliendo. Se ha ido. No sabía si reír, llorar o gritar. Cuando Diego llegó a casa esa noche, le mostré la carta. Lo leyó, su rostro ileíble. No me importa, dijo finalmente, tirándolo a la basura. Ella es un fantasma, mamá. Deja que se quede muerta. Y de alguna manera, así como así, se acabó. La cosa que se había aferrado a nosotros, nos había secado, gobernado nuestras vidas, se había ido. No volvimos a hablar de ella. En cambio, hicimos nuevas historias. Diego terminó su programa de carpintería y consiguió un trabajo para un viejo amigo de Miguel que dirigía un taller de reparación de muebles. Comenzó a ahorrar dinero, hablando de encontrar un lugar propio. Pasé mis días atendiendo las plantas de mi balcón, visitando a los vecinos, yendo a la iglesia los domingos. Y por las noches, compartíamos comidas. Los reales. Comidas no llenas de tensión, pero llenas de conversación fácil. Me habló de una chica que le gustaba, Rosa, una mujer amable y firme con una risa como campanas de viento. Y por primera vez en años, cuando miré a Diego, me sentí orgulloso. No porque fuera perfecto, pero porque lo estaba intentando. Y eso, me di cuenta, era todo lo que siempre había querido. Una noche, mientras estábamos sentados viendo una vieja telenovela, se acercó y tomó mi mano. Gracias, mamá, dijo suavemente. Apreté sus dedos. No, le dije. Gracias. Porque la vida es cruel. Sí. Pero también es sorprendente. Te rompe de maneras que no creías posible. Te lanza gente que te enseña lo bajo que puede ir una persona. Pero si tienes suerte, si sobrevives el tiempo suficiente, también te da piezas de lo que tomó. No es lo mismo. Nunca lo mismo. Pero nuevo. Diferente. Y a veces, si eres lo suficientemente valiente, mejor. Y fui lo suficientemente valiente. Yo aprendí la lección. Nunca dejes que nadie, por muy querido que sea, te encierre, en una habitación, en una vida, en tu propio silencio. Siempre, siempre lucha por tu camino de regreso. Digest. Continuar. ChatGPT dijo. Capítulo 6. La vida tiene una forma divertida de cerrar el círculo cuando menos te lo esperas. Después de todo, la traición, la soledad, la rabia y el dolor, me desperté una mañana y me di cuenta de que podía respirar de nuevo. No respiraciones superficiales y cuidadosas como antes, pero profundas y llenas. El tipo que me hizo doler el pecho de la mejor manera. Sucedió en pequeños momentos. La forma en que la luz del sol se derramaba a través de las cortinas de la cocina. El aroma del café recién hecho se mezcla con el sonido de Diego lijando madera en el pequeño taller que ha preparado en el garaje de un vecino. La tranquila paz de saber que por primera vez en años, nadie estaba esperando para hacerme daño, para robarme, para empujarme a una esquina y fingir que no importaba. Estaba entero. No sin interrupciones. No, las grietas todavía estaban allí, fracturas capilares en la porcelana de mi corazón. Pero todo de una manera nueva. Más fuerte donde el pegamento me mantuvo unido. Y luego llegó el día que no esperaba. El día que Diego me entregó un sobre pequeño y cuadrado en el desayuno.
Sus manos temblaron un poco, aunque trató de esconderlo detrás de una sonrisa débil. ¿Qué es esto? Pregant. Me dio un gesto para que lo abriera. Dentro había una tarjeta sencilla, dibujada a mano con lápices de colores como la de un escolar. Una casa. Un jardín. Una mujercita con canas sentada en un banco. Debajo de eso, en la escritura familiar y desordenada de Diego, había 5 palabras. Bienvenida a casa, mamá. Lo siento. Las lágrimas nublaron mi visión mientras lo miraba. Lo compré de nuevo, dijo, con la voz gruesa. La casa. El viejo. Card. Tomó turnos adicionales. Tengo un pequeño préstamo. Es nuestro otra vez. No podía hablar. Y lo arreglé, se apresuró. Lo pinté. Nuevas cerraduras. Muebles nuevos. Nada de antes, mamá. Sin fantasmas. Solo nosotros. Y si lo quieres, si me dejas, me gustaría que volvieras a casa. Lo miré fijamente, con el corazón latiendo. Esa casa. Esa maldita y hermosa casa. Fue el lugar donde crié a mis hijos, donde Miguel cantó canciones de cuna después de demasiado vino, donde me reí hasta que me dolieron las costillas, donde mi mundo se desató. Era mi santuario y mi prisión. Y ahora, podría ser mi renacimiento. Una parte de mí quería negarse. Para decir, no, deja que se queme hasta los cimientos. Deja que el pasado se pudra. Pero luego pensé en las lecciones a través de las que la vida me había arrastrado. Sobre cómo a veces, no te curas borrando el pasado. Te curas reescribiendo. Tomé una respiración temblorosa. Está bien, susurré. Los ojos de Diego se llenaron de lágrimas. ¿Estás seguro? Asentí con la cabeza, una lágrima resbalando por mi mejilla. Vamos a casa, hijo. Empacamos esa tarde. Lo poco que tenía en el apartamento cabía en 2 cajas. Dejé los platos de plástico, las cortinas fibrosas. Tomé solo lo que importaba, una foto de Miguel, un crucifijo de mi madre y mi corazón obstinado y golpeado. El viaje en taxi a la vieja casa se sintió como cruzar el tiempo. Cada esquina tenía un recuerdo, algunos agudos, otros dulces. Cuando bajamos por el carril familiar, mi garganta se apretó. Pero cuando nos detuvimos en la casa, apenas lo reconocí. Pintura fresca en un suave color crema. Nuevas persianas. Una caja de flores debajo de la ventana de la cocina rebosante de geranios rojos brillantes. La vieja puerta, una vez oxidada y creída, se mantuvo recta y orgullosa. Diego abrió la puerta y se apartó. Después de ti, mamá. Crucé el umbral, y el aire del interior olía a lavanda y madera fresca. Los pisos reslaron. Las paredes estaban desnudas pero limpias. La luz del sol se derramó a través de las ventanas, calentando el espacio. Se fue el dormitorio donde Camila una vez reclamó. Se fue la habitación de invitados en la que había estado encerrado. En su lugar había un hogar. Caminé por cada habitación, con los dedos arrastrándose por las paredes, los recuerdos parpadeando como carretes de película. Casi podía escuchar la risa de Miguel, ver al pequeño Diego persiguiendo a su hermana por la cocina. Pero ya no me dolió. Se sentía bien. En la sala de estar se sentó una nueva mesa de madera, claramente hecha a mano. Una sola silla al lado. Para ti, dijo Diego en voz baja. Lo hice yo mismo. Me senté, pasando mi mano por la superficie lisa. Es hermoso, dije, con la voz agrietada. Se sentó frente a mí. Sé que no puedo deshacer lo que hice, dijo. Pero te juro, mamá, que mientras respire, nunca volverás a ser prisionera. No en esta casa. No en esta vida. Alcancé la mesa y tomé su mano. Te creo, dije. Y lo hice. Los días que siguieron se sintieron como una segunda vida. Los vecinos se detuvieron, caras que no había visto en años. Algunos se disculparon por no intervenir. Algunos fingieron que nunca lo sabían. No me importaba de ninguna manera. Ya no vivía para ellos. Planté rosas en el jardín. Diego me construyó un banco debajo de la higuera. Organizamos pequeñas cenas, solo nosotros dos al principio, luego un vecino,
luego un primo. La casa se llenó de calor de nuevo. Los fantasmas se desvanecieron. Una noche, mientras el sol se hundía y pintaba el cielo de naranjas y púrpuras, Diego y yo nos sentamos en el porche. Yo puse nombre a la casa, dijo de repente. Levanté una ceja. ¿Lo hiciste ahora? Sonrió, juvenil y desengrasado. La casa de los valientes. La casa de los valientes. Me reí, limpiando una lágrima. Encallado, Dij. Porque la valentía no se trata de nunca romperse. Se trata de cuántas veces te levantas de nuevo. Me dije a mí mismo hace mucho tiempo que nunca perdonaría a Diego. Que vender la casa fue mi venganza final. Pero la vida, en su brutal misericordia, me enseñó lo contrario. El perdón no es un regalo que das para los demás. Es la llave que usas para desbloquear tus propias cadenas. Le lo he ido. No porque se lo mereciera. Pero porque lo hice. Y sentado allí, viendo el cielo arder de color, me di cuenta de algo que toda mujer debería saber. Puedes perder tu hogar, tu familia, tu dignidad. Puedes ser encerrado, descartado, traicionado. Y aún así, puedes levantarte. Puedes abrirte camino de regreso de cualquier oscuridad. Puedes vender la casa, quemar los recuerdos, empezar de nuevo. Y a veces, si eres lo suficientemente valiente, puedes regresar. No al lugar que te lastimó, sino al que construyes para ti mismo después. Así que si estás escuchando, si has conocido la traición, si has sido dejado de lado por las personas destinadas a amarte, escúchame cuando digo esto. No eres lo que te hicieron. Eres lo que eliges convertirte después. Y tú, querida, eres valiente. Al igual que yo. Al igual que la casa que construimos. La casa de los valientes. Y se mantiene alto.